Bienvenidos a este webitaller para escritores noveles, este webitaller titulado Redacción de Artículos Científicos dirigido a investigadores noveles. Mi nombre es Hilda Sataray, yo vengo de parte del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas y hoy tengo el honor y el privilegio de moderar este webitaller con estas maravillosas ponentes, con toda la experiencia del mundo, la maestra Xiomeri Hidalgo Serrano. Buenas tardes, maestra. Y tenemos también a la doctora Franaida Silva. ¿Cómo se encuentra, doctora, el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Perfecto, muchas Encantada de gracias. estar acá. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a gente de México, tenemos a gente de Colombia, tenemos a gente de Venezuela. Hola, Yamile, buenas tardes. Nos encanta tenerlos aquí. Antes de empezar, les vamos a pedir por favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que este webitaller corra con la mayor suavidad posible. El chat se queda abierto para preguntas y comentarios. Estos pueden ser hechos a cualquier momento del webitaller y serán comunicados a nuestras panelistas. Antes de comenzar con este webitaller, primero les agradecemos que estén aquí. Este es un webitaller muy, muy especial, ya que es a beneficio. Todo lo que se genere de este webitaller va a ir para un tratamiento oncológico. Así que de todo corazón, muchas, muchas gracias. Y antes de comenzar, les voy a platicar un poco lo que es las experiencias de nuestras panelistas, comenzando con la maestra Xiomeri Hidalgo. La maestra es licenciada en bibliotecnología, es especialista en telemática e informática en educación a distancia y magíster en gerencias de las TIC. También es correctora de estilos en ebooks y artículos científicos en revistas arbitrarias. Autora del libro Objetos de Aprendizaje como herramienta de inducción. También ha sido tutora de trabajos de investigación de pre y posgrado. Actualmente es coordinadora de biblioteca de la Universidad Nacional Abierta, que acaba de celebrar su aniversario en estos días, en el centro local de Yaracuy. También es venezolana, obviamente, y yaracuyana, amante de la democracia, de la libertad, y también es es hermana de 5 y tía de 6 sobrinos. Y también tenemos a la doctora Franaida Silva, doctora en educación por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. También es politóloga por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, con mención cum laude. Permítanme un momento que va entrando más gente. Ha tenido ponencias nacionales e internacionales asociadas al desarrollo de la investigación, acción educativa como estrategia para solución a problemas educativos y comunitarios, la investigación, acción, uso de tecnologías y procesos metacognitivos en el estudiante de educación a distancia, uso de nuevas tecnologías en educación a distancia. Debo agregar que también tiene vasta experiencia en usar herramientas como WhatsApp para educar a distancia. También es líder y miembro fundador del Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones en las Prácticas Socioeducativas, con el cual cuentan con un blog que se dedican a la producción, desarrollo y vinculación interdisciplinaria, trabajo en red, innovación en la práctica socioeducativa desde la modalidad de distancia y, muy importante, la divulgación científica desde las áreas de conocimiento de educación e ingeniería. Como pueden ver, tenemos a dos panelistas con vasta experiencia en escritura, en revisión de artículos científicos, así que sin más preámbulos, los dejo con nuestras panelistas. Hola, buenas tardes. Primero, antes de comenzar la presentación, quiero agradecerles a todos los que se inscribieron y están aquí hoy, de parte de la doctora Stephanie Pérez, a quien le vamos a hacer entrega de todo lo que hemos recibido hoy acá. Conversé con ella en la mañana y agradecía mucho, que no tenía palabras para agradecer todo el gesto que han tenido con ella. De verdad que muchísimas gracias también de mi parte. Y bueno, comenzamos. Hilda, cuando gustes puedes compartir pantalla.
nada más déjenme pongo en modo de presentación. Y listo. Gracias. Bueno, les voy a estar conversando en este primer momento sobre la estructura metodológica y normativa general, o sea, un paneo muy general sobre la redacción de artículos científicos. Siguiente, por favor, comenzamos con qué es un artículo científico, ¿ok? Porque vamos primero a saber qué es un artículo científico. Según Tobón 2020, es un texto que se escribe para ser publicado en una revista especializada, con el propósito de compartir por primera vez con la comunidad científica los resultados parciales o finales de una investigación realizada con la aplicación de un método científico. Esta definición también la podemos encontrar en la guía, o sea, muy similar en la guía de la UNESCO para redacción de artículos científicos. Es importante que tengamos presente que nos indica que son revistas especializadas y con un método científico. Eso vamos a tenerlo presente y la vamos a presentar a una comunidad científica. Siguiente, por favor. Ajá. La anterior, por favor. Ya sabemos que es un artículo científico, ahora vamos a vamos a ver cuál es la estructura. La siguiente, por favor. La estructura, la anterior a esa. Uy, no. Esa es la anterior. ¿Le gustaría que me fuera sí, más adelante? disculpa. Sí, Hilda, está bien, disculpa. Sí, no se preocupe, maestra. Tenemos las características del artículo científico. Hace referencia a un problema o pregunta de investigación. Siempre que vamos a hacer una investigación de corte científico, debe dar respuesta a algo o tener una pregunta inicial para comenzar a investigar. Además, debe ser original y los resultados tienen que ser publicados por primera vez. Tienen que ser una investigación que, aunque tenga antecedentes, tiene que ser única en ese momento, ¿no? Para dar respuesta a la problemática a investigar. Se publica en revistas científicas especializadas, puede ser escrito por varios autores, debe tener claridad y precisión. Al ser una investigación científica, su vocabulario, lo vamos a ver, su redacción, tiene que ser clara, precisa y con un lenguaje científico, o sea, con una escritura que sea entendible para todos. Debe tener, es necesario el uso del lenguaje y vocabulario científico y sobre todo debe ser breve y conciso. Ojo, esto de breve y conciso no quiere decir que van a ser 3 páginas, 4 páginas. Eso va a depender. Por ejemplo, hay trabajos en matemáticas que es para resolver una fórmula o darle respuesta a una fórmula. Muchas veces pueden ser 4 o 5 líneas, 5 hojas, perdón, pero eso va a depender de las características de la investigación. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a ver la estructura. Aquí es muy importante. Cuando indico que no es totalmente rígida, es porque cada revista, cada grupo editorial tiene sus normas, ¿no? Sin embargo, esta estructura es la más utilizada y la más general. Entonces, tiene el título del artículo, el nombre o nombres de los autores, el resumen, palabras claves, introducción, desarrollo, discusión, conclusiones y bibliografías o referencias. Ahora vamos a desglosar un poquito qué es cada una de ellas. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que el título. El título debe reflejar su contenido, ser conciso e incluir los términos más relevantes del objetivo del trabajo. Es decir, que nosotros cuando leamos el título vamos a saber sobre qué trata lo que está dentro de ese artículo.
se aconseja que no sea mayor de 12 palabras, entre 10 y 12 palabras. Los títulos pueden ser descriptivos, que hacen referencia al contenido de la investigación como tal, e informativos, que comunican el resultado principal de la investigación. Entonces, bien importante saber en qué, bajo qué parámetro vamos a presentar nosotros nuestro artículo de investigación o cómo vamos dirigiendo nuestra investigación para poder ubicar ubicarnos en esos dos tipos de títulos. Siguiente, por favor. Ok. Los nombres de los autores, o sea, aquí es las personas que lo realizan y en la mayoría de los casos se acostumbra que vaya a el nombre de la institución a la cual representan y su correo electrónico por si las personas que lo leen, lo revisan, los desean contactar. ¿Seguimos? Ahora estamos aquí con el resumen. Dependiendo de cada normativa, tiene entre 200 y 300 palabras. Hay unas que piden 250, es un término medio. Todo va a depender de la normativa de la revista, donde cuando ustedes decidan publicar, lean las normas que son para los investigadores. Paso a paso, con detenimiento, sin apremio. Tienen que leerlo muy bien para tratar de equivocarse lo menos posible. El resumen o abstract en inglés contiene una breve presentación de lo que vamos a desarrollar. El tema, el objetivo, perspectiva teórica, conceptos importantes, resultados y conclusiones relevantes. Eso es a grosso modo lo que es el resumen. ¿Por qué? Porque una persona que encuentre nuestra publicación en la web o lo vea a través de una revista digital, al leer el resumen, debe saber si eso le puede servir para utilizarlo como referente en la investigación que esté desarrollando. Siguiente. Llegamos a las palabras claves. Aquí quiero hacer un punto de aparte, porque casi siempre la gente llena las palabras claves de muchos descriptores que muchas veces no tienen nada que ver con la investigación. Y es que estas son conceptos fundamentales del texto relacionado con el artículo, el contenido del artículo. Eso tenemos que verlo muy bien. Los cuales son utilizados para ser incluidos en los índices y bases de datos. Porque hay que tener mucho cuidado con las palabras claves que utilizamos en nuestra investigación, porque por ahí nos van a ubicar, por ahí van a realizar las búsquedas. Esos son los descriptores que nos van a identificar nuestra investigación y por ahí van a recuperarnos y vamos a tener mayor visibilidad, que eso ya lo vamos a ir explicando más adelante. Pueden hacerse mención mínimo de 3 y un máximo de 7 palabras clave. Ojo, eso también va a depender de las normativas de la revista donde ustedes vayan a publicar. Siguiente. Entonces llegamos a la introducción. Como es el primer cuerpo que nos encontramos, es nuestra carta de presentación. Entonces, ¿qué lleva ahí? El propósito de nuestra investigación, debe aparecer la metodología y la justificación, y en esta se suelen incluir, y disculpen que sea reiterativa, va a ser según las características y las normativas de la revista, los objetivos de investigación. Estos deben ser redactados claros, concisos, precisos y que vayan en concordancia, ojo con esto, con los resultados y las conclusiones. Nuestros objetivos de la investigación, sobre todo los objetivos específicos, deben dar respuestas a nuestras interrogantes de investigación y deben verse reflejados en los resultados y en las conclusiones. Eso es bien importante que los tengamos apuntados por allí. Nuestra introducción es una redacción en bloque
que nos va a permitir conocer cómo vamos a desarrollar nosotros la siguiente parte. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos en el desarrollo. Luego que ya dimos el preámbulo de qué trata nuestra investigación, cómo va a ser nuestra investigación, nuestros objetivos, vamos a la metodología. Vamos a explicar cómo se llevó a cabo la investigación, cuál fue el método y los instrumentos. Fíjense que son puntuales. ¿Cómo se llevó? ¿Cuál fue y cuáles fueron los instrumentos? No vamos a hacer una redacción extensa, porque los científicos tienen un mínimo de palabras para las revistas, ¿ok? Las definiciones fundamentales, no las vamos a presentar como definición, glosario, no. Los vamos a ir haciendo a medida que vamos desarrollando la investigación. Vamos presentando, si nosotros vamos a hacer vamos a presentar una investigación sobre la elaboración, sobre la investigación, acción, participación, por ejemplo, o definición que vayan en concordancia a nuestros resultados. Hay interferencia en el sonido, ¿no me escuchan bien? Hilda. Sí, creo que se escucha un poquito entrecortado. Ok, dame un segundo. Voy a iniciar sesión en otro lado para que también es la conexión, para que me aceptes. Sí, sí, claro. Aquí vale, la esperamos. Bueno. Disculpen, de verdad. No, no se preocupe, maestra. Entendemos que hay ciertos problemas tecnológicos. Con esto de las nuevas normalidades que tenemos que estar en línea y a veces se satura la conexión o la conexión es lenta, no se preocupe, maestra. Ok, ya estoy entrando. Sí. Hola. A ver, permítame, maestra, creo que tiene dos micrófonos abiertos o el nuevo está, o el micrófono que está usando está muy cerca de... ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ok, entonces retomamos. Hablamos de la metodología, las definiciones fundamentales y llegamos a nuestro punto, el punto medular de nuestra investigación, los resultados. Vamos a presentar los datos experimentales más importantes y la explicación en relación con los conceptos y teorías abordados. Fíjense que todo tiene un orden lógico. Comenzamos con nuestro resumen, nuestra introducción. En nuestra introducción vamos dándole cuerpo a la metodología, definiciones y llegamos a nuestros resultados. En esta parte de la metodología, algunas revistas lo llaman métodos. Es lo mismo, o sea, pueden ser metodología o métodos usados. Es importante. Ajá, siguiente lámina. Ajá, vamos a hablar de las tablas y figuras. Es importantísimo el uso de las tablas y figuras, no solamente en los artículos científicos. Muchos investigadores abusan, por así decirlo, de las tablas y figuras, porque creen que colocar muchas tablas o muchas figuras va a hacer que se entienda mejor el tema de investigación. Y no es así. Muchas veces es mejor redactar un párrafo y
darle explicación a lo que deseamos. Las tablas se utilizan cuando la precisión de datos es importante y los gráficos cuando los datos presentan una tendencia definida o permite resaltar una diferencia. Fíjense que los dos conceptos que tenemos aquí, tabla y gráficos, hay que utilizarlos cuando realmente se ameriten. Las tablas y figuras pueden utilizarse para presentar un texto que dificultaría explicar con palabras. Aquí en estas tablas o figuras es, por ejemplo, cuando en el área de medicina hay procesos que pudiesen ser difíciles de explicar de manera conceptual y a través de una tabla figura podemos presentarlo. Entonces, los autores deben seleccionar la figura que mejor presenten los datos de información. Eso también tienen que tenerlo muy claro. Hasta este punto quiero decirles que uno siempre cuando uno va a escribir tiene que tener a alguien que lo ayude, que lo oriente, que lo lea. ¿Por qué? Porque no somos expertos en todos. Por ejemplo, educación, de mecánica, de ingeniería, de medicina, de filosofía, pero siempre tiene que tener ese acompañamiento o esa ayuda que los oriente para la redacción de los artículos. Eso es bien importante. O de cualquier trabajo de investigación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos la discusión. Esto muchos autores dicen que es la esencia de la investigación. ¿Por qué? Porque en la discusión vamos a presentar los resultados relevantes, la fundamentación, las observaciones y el cierre de nuestra investigación. Los resultados que hemos conseguido, lo que hemos logrado y cómo eso tiene un punto de comparación o coincidencias con otras investigaciones en el ámbito que nosotros estamos desarrollando. ¿Cómo fundamentamos nosotros ese hallazgo que conseguimos y cómo va eso a ayudar a futuras investigaciones? Entonces, en las observaciones, y muchas veces va muy asociado esto de observaciones y cierres porque son observaciones y recomendaciones para estudios futuros. Entonces, una buena discusión de un trabajo de investigación lleva estos 4 elementos. No podemos olvidar que fundamentar lo que hemos conseguido en base a investigaciones que se están haciendo y en el mismo ámbito de nuestra línea de investigación o de nuestro tema, es importante siempre tenerlos presentes y buscar, en el caso de medicina, de informática, de mecánica, de construcción o de tecnología, lo más reciente. Eso es bien importante. Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar nuestra estructura de nuestro artículo científico, tenemos, luego que presentamos la discusión, tenemos conclusiones, que no es más que la síntesis del estudio y la invitación a hacer algo o recomendaciones. Y la bibliografía o referencia es donde vamos a presentar a todos los autores que hemos citado dentro del artículo. Hay revistas que solo piden los autores citados. Hay otros que puedes agregar algunos que sean referentes a. Entonces llegamos a este punto. Vimos que tenemos que tener un título no mayor a 12 palabras, un resumen a no mayor de 300. Tenemos palabras claves que no deberían pasar de 7 y que estén realmente asociadas a nuestro tema de investigación. Tenemos una introducción con unas características bien específicas donde vamos a presentar, vamos a hacer que los lectores se enamoren de nuestra investigación
y nos lean y nos citen, por supuesto, que esa es una de las características bien importantes del investigador. Necesita visibilidad y que citen su trabajo. Entonces, luego de eso, llegamos al punto medular, que es la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Aquí quiero hacer un breve corte y preguntarle a mi compañera, la doctora Franaída Silva, si yo estoy escribiendo por primera vez, soy un investigador Nobel como la mayoría de los que están acá, ¿qué condiciones y qué características debería tener la revista que yo vaya a ubicar? Hola. Sí, doctora, la escuchan? escuchamos. Sí. Sí, hombre, me agarraste así, me tiraste esa, así como que, bueno, pues me cayó de sorpresa, pero ahí voy. Mentira. Bueno, mira, las condiciones que debería reunir una revista son condiciones de credibilidad, inicialmente la credibilidad, la visibilidad, la institucionalidad o estar adscrita a alguna institución. Si somos académicos, buscar alguna institución en la cual sea posible que tenga el Open Journal System, es una de las condiciones. Que tenga su ISBN, si estamos en Venezuela se le llama ISBN, y su depósito legal respectivo. Que tenga lectores, o mejor dicho, arbitraje, que sea doble ciego, que tenga árbitros que no sean específicamente de la revista, perdón, que sean árbitros que sean de otras instituciones y que los autores en su mayoría no sean miembros del comité editorial de la revista. Esa es una condición importante. Yo siempre les comento a las personas que están iniciando un proyecto editorial y no lo logran a veces comprender, y es que el 80% de los artículos en una revista tienen que deben ser escritos por personas fuera del comité editorial de esa revista y del comité científico. Porque yo me puedo reunir con estas 15 personas que están hoy acá y decimos, vamos a crear una revista, porque en todos lados nos rebotan. Entonces creamos una revista, le colocamos en el Open Journal System, porque hay empresas que se dedican a crear la cuenta de Open Journal System. No arbitramos, sino que escribimos y ya, no. Pero para que una revista sea buscada, además tiene que estar indexada hay ciertas empresas, corporaciones de indexación, Revensi, Redalit. Existen además vamos a llamarle las redes académicas, Scopus, Web of Science, Google Académico. La revista debe tener ciertos parámetros institucionales, debe tener parámetros legales y además debe tener visibilidad. Por ejemplo, la mayoría de las revistas sacan 2 números por año. Por lo menos debería estar activa. Y que los lectores académicos tengan el nivel de acuerdo al cual se encuentra la revista. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Creo que la maestra Zimmer tiene un pequeño problema técnico. No sé si ya nos puede escuchar, maestra. Aquí estoy. Ah, ok, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ajá. Sí, hubo una fluctuación fuerte de electricidad aquí donde yo estoy, pero ya, dejé solventado. Entonces, bueno, continuamos. Así, creo que sí está bien la respuesta, Xiomara, ¿o quieres saber algo más para los participantes? Sí, si me puede hacer un resumen de la respuesta, se lo agradecería porque no la escuché. Bueno, les decía a todos que es importante que la revista tenga condiciones de credibilidad, de visibilidad y esté inserta en el Open Journal System, además en las redes académicas, que los investigadores tengan el ORCID, que estén en Google Académico, en Scopus, o las revistas salgan en Cielo, en Google Science, en Web Science, perdón. Y además que debemos revisar siempre que el comité editorial no esté todo el tiempo escribiendo en la revista, sino que los escritos sean de personas fuera del comité editorial. Sí,
Correcto, profesora doctora Franaí. Es así. Y, Gracias. por supuesto, esta revista, al estar inserta en todo lo que nos acaba de mencionar la doctora Franaí, tienen que estar indexadas, porque eso Sí, le da también hablé de eso. mayor credibilidad a la revista donde vamos a publicar. Muchísimas gracias por Así la es. respuesta. A la Seguimos, orden. Hilda. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que considerar para empezar a escribir? Primero, les doy ciertas recomendaciones. Debemos tener nuestro tema bien claro, ojo, muy claro eso de tener nuestro tema bien establecido. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber qué vamos a desarrollar, qué queremos, qué resultados queremos obtener y nos va a facilitar un poco la escritura y el desarrollo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que planificar. Ay, un momento que no puedo ver. Tenemos que planificar y es recomendable hacer un esquema, cuáles son los conceptos principales y a dónde queremos llegar. Y para luego, entonces, ejecutar y llevar esas ideas, transformar esas ideas en palabras, comenzar la redacción. Y finalmente, evaluar, que es, nosotros vamos a revisar todo lo que hemos escrito para verificar que tenga concordancia. En este punto de la evaluación, les recomiendo que siempre ubiquen a una persona que esté en la misma línea de investigación de ustedes y pueda revisárselos, leérselos y ayudarlos a mejorar la estructura o ciertos párrafos de la investigación. Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, ¿qué debe tener un artículo científico? ¿Cuáles son las características que debe tener? Debe ser objetivo, porque se sugiere evitar adjetivos calificativos. Recordemos que en un primer momento les indiqué que el lenguaje a utilizar acá tiene que ser netamente científico. No podemos ser informales en la redacción de nuestra investigación. Y por supuesto, no podemos ser subjetivos al momento de redactar nuestra investigación. Importante aquí el uso de las mayúsculas. Utilizarlo como la norma lo indique. Porque muchos creen que utilizar las mayúsculas para llamar la atención, no está bien visto eso allí. Y los párrafos no deben ser mayores de 20 líneas y 5 párrafos entre cada párrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde o cansa la lectura del investigador. Siguiente lámina, por favor. Entonces, se sugiere redactar en la primera persona del plural. Realizaremos o abordaremos, o de manera impersonal o forma reflexiva de la tercera persona. Se realiza o se aborda. Ser discretos con el uso de las citas textuales. Es importante, o sea, toda investigación tiene sus referentes y sus antecedentes. Eso es lo rico de investigar. Sin embargo, si nosotros estamos planteando una investigación, no debemos llenar nuestro artículo de citas y citas, porque tenemos que también dar nuestro aporte como investigador, porque si no, entonces, ¿cuáles serán los resultados?
las investigaciones que ya se realizaron o lo que nosotros vamos a presentar. Hacer una revisión general y detallada del escrito cuando se crea finalizado el contenido. Lo que le comentaba anteriormente, revisar bien, saber las normas de las revistas donde vas a publicar, saber si estamos cumpliendo con la cantidad de palabras, con la extensión de los párrafos, las citas, la manera de citar, toda esa estructura. Y vuelvo y les sugiero que alguien de su ámbito de investigación o de su misma área del conocimiento haga una revisión. Entonces, siguiente. Finalizamos. Le doy para escribir, para nosotros comenzar a hacer una investigación, debemos tener aplomo, serenidad, tranquilidad, sosiego, pensamiento, reflexión y mucha humildad. ¿Por qué quise colocarlo de la humildad? Porque muchas veces cuando alguien nos quiere dar una sugerencia o nos van a corregir, caemos en el tema de que no, yo me lo sé, no necesito ayuda. No, por el contrario. Nosotros siempre vamos a necesitar ayuda para que alguien nos revise nuestra investigación o nos apoye en el desarrollo de la investigación. Aquí siempre les sugiero a los investigadores que revisen el material que pueda existir en las bibliotecas digitales, en repositorios de información de instituciones reconocidas, saber qué revistas están en el Google Académico, en el Web of Science, cuáles son las indexadas. Las revistas indexadas son publicaciones periódicas que denotan alta calidad y que ha sido un listado que ha sido listada en algunas bases de datos e índices de repositorios internacionales. Es decir, las revistas indexadas son aquellas publicaciones que cumplen con los estándares mundiales para que sean conocidos. Sus indicadores están, pueden ser datos, índices y lo que llamamos palabras clave, están reconocidos a nivel mundial con indicadores de calidad. Por eso es que, como explicaba la profesora, la doctora Franaí, es importante que al momento de querer publicar, revisen la calidad de donde lo van a hacer. Entonces, muchísimas gracias. Siguiente lámina. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación en este webitaller a beneficio de la doctora Stephanie Pérez. De verdad agradecida con ustedes. Si quieres pasa a la siguiente para que tengan mis datos de contacto y espero que haya sido de utilidad la información compartida por acá. Estamos a la orden y ofrezco disculpas por todo el tema de la tecnología. Bueno, Hilda, quedo de ustedes. No se preocupe, maestra, esto de la tecnología, todos estamos batallando con ella, no se preocupe. Antes de pasar a la exposición de la doctora Franaí, yo tengo aquí entre varios comentarios así de que me quedo con uno, que fue el último que nos queda aquí en el chat. Qué importante es eso de la humildad. Aplausos. Sí, tiene toda la razón, maestra. Hay una pregunta de Jorge, que él pregunta, ¿qué significa indexada? Bueno, ya lo explicaba antes de finalizar, que una revista indexada es una publicación periódica de investigación, importante eso, tenerlo presente, que denota calidad y que ha sido listada o incluida en alguna base de datos, índice, repositorio de consulta mundial, porque cumple con los estándares de calidad de la investigación, que es que sus indicadores son bien específicos y
se relacionan con investigaciones a nivel mundial, son revistas que tienen periodicidad de publicación, ya sea trimestral, semestral o anual, pero generan investigación que es de utilidad a nivel mundial. Esa es una revista indexada y sobre todo que sus indicadores son reconocidos e identificados a nivel de comités editoriales y científicos. Ok, perfecto. Tengo aquí otra pregunta de Yamile Molina. Maestra Xiomel, si es un avance de una investigación, ¿cómo se relacionarían los resultados y en qué tiempo verbal se podría orientar? Muy buena pregunta. Ok, fíjense. Nosotros, los tiempos verbales casi siempre se usan para el resumen en pasado, en la introducción en el presente, en materiales y métodos en pasado, igual que los resultados y la discusión en presente. Entonces, fíjense ustedes, si es un avance de investigación, la relación de los resultados tiene que ir en, como ya se los indiqué, en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que todavía la investigación no se ha finalizado. Si lo van a hacer a través de una discusión, ojo, es importante que esa discusión de el artículo, la investigación con la cual vayan a hacer la discusión, tenga mucha relación con los resultados que ustedes vayan obteniendo para así poder presentar una investigación de calidad. Okay. No sé si respondí la pregunta, no sé quién la hace. Sí, Yamile, ya la vi. Sí, Yamile, sí, perfecto. Ok, entonces tengo aquí otra pregunta, pero esta la voy a dejar para el final, para preguntar con el resto, para darle ahora entrada a la doctora Franaida Silva. Doctora, cuando esté lista. Doctora, se encuentra en mute. No, doctora, se encuentra con su micrófono en mute, lo tiene en silencio. Sí. Ahora sí. Ay, ¿cómo me iban a escuchar? Bueno, feliz tarde. Muchas gracias, Xiomel, por esa ilustrativa presentación. De verdad que para quienes están iniciando es esencial conocer los elementos que se han señalado en la disertación. Yo no quiero continuar sin antes agradecer a nuestros amigos, nuestros aliados de RELACE, Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, gracias a quienes estamos hoy acá, al profesor Antonio Canchola, a la profesora Hilda Sataraín, quien está hablando allí, quienes nos está moderando, a nuestro grupo de investigación base y nuestra empresa EmpowerTip, quien nos lleva hoy a través de esta disertación. Bueno, ¿de qué voy a hablarles? Yo les voy a hablar un poco acerca de cómo yo quiero iniciar a escribir si no tengo todavía o siento que me da temor escribir directamente a una revista científica. Bueno, yo puedo iniciar escribiendo microartículos o lo que conocemos en el argot popular de las redes sociales con post, ¿sí? Los posts son aquellos artículos cortos que también se les llaman microartículos, que son cada vez que hacemos una entrada en un blog o hacemos una entrada en una red social, eso se le denomina post, pero estos posts no son esos comentarios largos que nosotros de repente escribimos de la inspiración o de repente hacemos una protesta acerca de algo, no. Los posts están archivados por categorías y también se acompañan de palabras claves, que en el argot de las redes sociales, del social media, se le llama hashtag o se le llama palabras clave, con el contenido del artículo. Cabe destacar que aunque pueden contener divulgación científica, no son considerados como artículos científicos. Es importante este dato porque es la manera como nosotros podemos iniciar.
o también la podemos usar de un complemento como investigadores, como docentes, como cualquier disciplina, si somos médicos o si somos ingenieros o si somos docentes y tenemos una afición que nos gusta escribir sobre resiliencia, queremos escribir sobre liderazgo, sobre cambio climático, queremos escribir sobre ciencia abierta, sobre blogs, sobre redes sociales. Bueno, nosotros podemos crear nuestro propio blog o podemos aliarnos con otros compañeros y entre todos creamos una blogfera, un ejemplo. Entonces, ¿dónde puedo escribir yo un post? En blog, como ya les dije, porque los blogs son una bitácora que se van actualizando por orden de entrada y nosotros podemos ir divulgando acerca de una temática o una diversidad de temas. En LinkedIn tiene un espacio donde les dicen publicar un artículo. Ese artículo, ellos le colocan siempre, fíjense que la diferencia con un artículo científico es que el artículo científico pasa por un arbitraje de doble ciego, pasa por un arbitraje, por todo un canal científico de depuración y de incluso de antiplagio, de descubrir si lo hizo, si no lo hizo, si la investigación es real o no. En cambio acá, la veracidad va a estar primero en la experticia que usted tenga del tema. Y segundo, en la pasión que le impregna, las palabras clave y la información que utiliza y cómo la utiliza. Ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Dónde más podemos escribir los microartículos? En web personal, yo puedo crear mi blog, puedo crear mi web y allí puedo escribir acerca del tema en el que yo siento que tengo competencias escriturales, competencias personales, competencias incluso lingüísticas y, ¿por qué no?, también anécdotas o experiencias. Redes sociales como Facebook también tiene la parte que le llaman notas. Facebook tiene las fanpage. Ay, Dios mío, las fanpage. Las fanpage, que son las páginas de Facebook, y las notas nos permiten hacer notas que van con más de 500 palabras. Instagram también tiene para colocar posts, que son mini posts de 200 palabras, y Twitter también ya incluye 200 palabras. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante que quiero establecer en este momento? Un artículo científico, por lo general, lo vamos a encontrar en Google, pero en Google académico. En Google académico lo podemos encontrar en Web of Science, lo podemos encontrar en Scopus, ahí me faltó Cielo, me faltó ResearchGate. Y el microartículo o el post lo podemos enlistar en Google, ¿sí? En Google, en el Google normal, en el Google cuando nosotros hablemos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de enfoques de vida, que es una sesión que yo llevo en el blog de nuestro grupo de investigación. Entonces colocamos enfoques de vida, Franaik da Silva, y ahí van a salir los artículos que yo he escrito, o los microartículos, perdón, que yo he escrito en ese blog. ¿Cuál sería el cuerpo de un post? Primero, un título que sea que enganche, que atraiga al lector que tiene cierta atracción por un tema determinado. Hay gente que le emociona o le encanta escuchar de inteligencia emocional. Bueno, entonces nosotros en el título vamos a colocar algo que sea atrayente a ese lector, es sectorizado, es hashtag, es para ir a un determinado sector de sujetos, a un target, como también se le llama en el ámbito de lo que es el consumo masivo y todo lo demás. La introducción, nosotros siempre debemos hacer una breve introducción. Fíjense que esta escritura, como bien lo decíamos en el taller, lo ofertábamos, es el ensayo que nosotros podemos tener para luego lanzarnos en grande para una revista que puede ser tanto en español como puede ser en inglés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los médicos es muy importante escribir en revistas de nuestro ámbito latinoamericano, pero también en revistas que son de acuerdo a su especialidad en inglés. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, yo voy a abrir un blog sobre lo que es ortopedia o sobre lo que es pedagogía o lo que es psicología infantil o, ¿por qué no?, psicopedagogía. Entonces, yo voy a hablar allí de temas. La introducción es una breve, vamos a decir así, donde yo engancho al lector con ciertas palabras claves que lo van introduciendo en qué se va a hablar en ese tema. En el cuerpo nosotros vamos a fijar posición, siempre se hace una ensayística al escribir. Nosotros hacemos párrafos que son pequeños,
o párrafos donde nosotros vamos a ir haciendo hipervínculos. Es una de las diferencias que se establece con el artículo científico. En el artículo científico, en algunos, porque la revista como RIED, que es la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, en la actualidad ya ellos están haciendo las referencias como lo hacemos en los blogs. Ya ellos están haciendo referencias con hipervínculos directamente en el texto. Yo no pensé verlo, pero ya se visualiza porque hace poco revisé el último número y se ve las referencias abajo y también se ve en el hipervínculo, es decir, usted hace clic y ahí lleva a la referencia. Es como dando también un poco de credibilidad. En ese cuerpo que hacemos, desarrollamos el tema con la experiencia, escribimos con cierta pericia, con cierto enganche, hablando un poco de la situación contextualizada que vive el mundo, la situación de nuestro entorno más cercano, y cerramos invitando al lector a ver otros artículos o a ver un próximo artículo, porque pueden ser artículos, microartículos por serie. Nosotros podemos escribir en una fase 1 sobre el tema inicial. Después vamos a una fase 2 y una fase 3, y eso va creando emoción y además va creando también seguidores. Nosotros en nuestros blogs personales o en nuestros blogs con colegas podemos lograr que tengamos seguidores para poder así lograr cierto reconocimiento por una comunidad científica y por una comunidad general. También hay un parecido, una analogía que se hace con los artículos científicos, y es que uno de los orígenes que dio pie a los artículos científicos es que justamente se buscaba hacer divulgación, producción de la ciencia y divulgarla en revistas para que fuese comprendido por el popular, por las personas que no siendo de esa disciplina comprendieran el tema. Así sucede con los posts en los blogs, se colocan para que las personas del popular, para que las personas de la ciudad o del ámbito de una disciplina comprendan temas de manera espontánea, de manera sencilla. Algunos tips. Utilice párrafos cortos. Recuerde que en la web un bloque gigante de texto ocupa toda la pantalla. Por ello se requieren párrafos de 6, 7 líneas para hacer la información más digerible. Otro es dividir el texto en subtítulos que vayan hablándole al lector de qué se va a hablar en ese párrafo, pero vayamos de secuencia. Ejemplo, si vamos a hablar de resiliencia, podemos decir orígenes de la resiliencia, concepto y características, luego cuál es la importancia de la resiliencia en nuestros momentos actuales con el COVID. Y luego experiencias que de repente puedan darle al lector algunas pistas de cómo tener estrategias para ser resiliente. El mismo argumento que el aspecto anterior. También se requiere utilizar subtítulos para distanciar cada grupo de párrafos. Además, ayuda a diferenciar las distintas secciones de un artículo, microartículo, y le puede ayudar al lector a ir directamente a la parte que le interesa y evitar leerte todo lo demás. De repente hay personas que dicen, yo quiero saber cuál es la importancia de las plantas medicinales para prevenir el COVID. Bueno, y encontramos un artículo en un blog, un microartículo en un blog. Ya nosotros al leer el primer párrafo donde nos dice cuáles son las plantas medicinales, ya nosotros quizás no queramos leer más. ¿Okay? Pero si nosotros enganchamos al lector y le decimos, ahora le explicaremos cómo usted puede usar estas plantas, la preparación de los té, cuándo se los debe tomar. Otros tips, usen listas numeradas o con viñetas que sean atrayentes al lector. Ayudan a estructurar las ideas de un post de una manera clara y ordenada y además se leen muy bien. Utilízalas siempre que puedas. Aquí hay alguna ruta, esto es una ruta de un blogger muy conocido, Daniel, quien dice que primero definimos un tema, si no sabemos cómo empezar. Definir un tema o título provisional, porque el tema puede cambiar al final de nosotros construir. Luego hacer una tormenta de ideas para el desarrollo, para ir ordenando y hacer una estructura. Fíjense que a pesar de que no es científico, arbitrado y todo lo demás, debe llevar un orden, una estructura para nosotros tampoco presentar algo totalmente disperso y desordenado al lector. Investigar qué han dicho otros sobre el tema. Es muy interesante. Si nosotros vamos a hablar de inteligencia emocional, ¿de quién creen ustedes que podemos hablar allí como pionero de la inteligencia emocional? ¿A quién nombra la gente por allí siempre? ¿O quién es el pionero de la inteligencia emocional?
¿Quién dice algo? ¿Quién lo escribe? Siempre la gente nos habla de... Perfecto, Goleman. ¿Verdad que sí? La gente habla de Daniel Goleman y entonces nosotros hacemos alusión a él. ¿Cuándo fue la primera vez que este señor habló de ese tema y cuál es nuestra posición frente a él? Ahora escribimos el desarrollo. Ahí llegó el momento en que nosotros empezamos a escribir y nos vamos leyendo. Hay muchas maneras y muchos estilos de comunicarse con el otro a través de la escritura en un post. Puede ser de cercanía con nuestra vivencia, puede ser aludiendo a las otras investigaciones, puede ser también por sesiones bien específicas, porque como estamos ensayando para científicos, pues queremos darle un toque bien científico y entonces buscamos las fuentes principales. No vamos a hablar de inteligencia emocional sin citar a Goleman, no vamos a decir, porque Franaíta Silva señala, no, si ella está hablando de Goleman, entonces vamos a hablar de Goleman. Revisar el texto y optimizarlo, leer, como decía mi compañera Xiomer, dejar que otros nos lean. Revisa a ver qué opinas, qué tal. A mí me ha pasado que muchas veces escribo y después alguien me llama y me dice, mira, a mí me parece que esta idea allí como que no, y se revisa porque no somos perfectos. Y lo bueno es lanzarse. Siempre creo que uno de los miedos que podemos nosotros quemar haciendo las cosas es o sea, temor a escribir, pues es escribiendo. Así que bueno, elaborar una estructura provisional, bueno, ya lo dijimos que la estructura es importante para nosotros poder avanzar en lo que es la estructura del post. Aquí más o menos está, bueno, siempre un post debe llevar una imagen. Les recomiendo que hay sitios de imágenes gratuitas, Pixabay, PNG3, hay Flippers, hay muchas páginas que tienen imágenes libres de autoría, porque también ha ocurrido, y a mí me ha ocurrido, que al principio no sabía cómo hacerlo y me lancé a escribir y colocaba imágenes que encontraba en la red, pero esas imágenes tenían autor, era de alguien, un diseñador, alguien que la había hecho y me reclamaban, me denunciaban el blog, que usted ha hecho. Yo, ay Dios, yo no sabía cómo era la cosa, porque uno fue aprendiendo. Pienso que ustedes como investigadores ahorita en este momento son privilegiados, porque muchos le hablamos de muchas cosas que antes a nosotros nadie nos habló. Entonces aprendimos, como se dice, llevando del bulto, como decimos aquí en mi país. Entonces es la fecha, el título, que sea atrayente, que no sea muy largo. Luego viene el texto y lleva una imagen. ¿Cuáles son las bondades de un post? Primero, da libertad. Libertad para escribir, para expresarse, para ser espontáneo, para hablar cerquita, para hablar de tú a tú con el lector o con los lectores, o si queremos colocarnos en una posición de tercera persona, también lo podemos hacer. Esa es nuestra elección. Nos permite organizar ideas desde nuestra cabeza al ámbito de la escritura para luego nosotros poder escribir un artículo científico. Incluso les puede pasar, como también me ha pasado a mí, que después de muchos años me he quedado con 2 blogs con los que tengo y siempre escribo allí porque es una afición ya a escribir. ¿Por qué? Porque el blog, el post, me permite conectar esas neuronas con la emoción, con lo que me gusta, con hablar de manera distensionada, si se quiere un poco relajada en cuanto a lo que es atrevernos incluso a decirle, prueba esta técnica, a mí me ha servido. ¿Y por qué? Porque la utilizaron en la China, la utilizaron en Mesopotamia, y lo dice fulano y sutano. Entonces la gente, cuando ve que además de nuestra posición frente a un tema, está también algo de historia, algo de comprensión por otros, entonces justamente la gente le ve mayor interés. Esto es lo más importante de un mini artículo o de un microartículo, perdón, o de un post, que es el ejercitar la escritura. Ustedes pueden escribir sus ideas a lápiz y papel, pero también pueden escribir varios ensayos de cómo lo van a hacer. Otro aspecto importante en los microartículos es las palabras claves, las keywords. Son las palabras que queremos posicionar frente a un tema, frente a un post. Nosotros esas palabras, si vamos a hablar resiliencia ante el COVID, resiliencia, COVID, ¿ves? Las personas, empoderamiento, vamos a hablar de empoderamiento, fuerza, imagen.
Vamos a hablar un ejemplo, empowered, entonces decimos es empoderamiento, es tierra, es siembra, es emoción, es multidiversidad. Vamos definiendo lo que escribimos, le vamos impregnando emoción. Recomendaciones finales. Aquí quise colocarle para llegar a escribir y no morir en el intento. Muchas veces pensamos que nuestros primeros escritos tienen que ser perfectos o que debemos escribir perfectos todo el tiempo, pero considero, sin embargo, considero que nosotros primero escribir en papel y con papel y lápiz tus ideas, mejora cada día y relee. Pásale a otro tu escrito, tus escritos, comparte. La idea de escribir un post consiste en difuminar el contenido en las comunidades, científicas, no científicas, comunidades de padres, comunidades de estudiantes. Podemos tener varios sectores. Sigue a otros. En los blogs siempre tienen tanto Blogger como WordPress, muchos estilos muchas plataformas para hacer blog contienen allí a quien seguir. Nosotros podemos seguir blogs que nos gusten, que nos fascinen, y entonces lo colocamos seguir. Y teniendo nosotros nuestra cuenta, nuestro blog, ellos también buscan seguirnos. Buscar y contactar a otros es la idea de las redes sociales para hacer comunidad. Y una última recomendación y muy importante que traen los posts es que usted puede curar contenido. ¿Qué significa? Que hay contenido en la red que es libre en la red para ser utilizado para construir nuevos contenidos. Y nosotros sobre la base de esos contenidos vamos a hacer las respectivas citas y vamos a depurar información, vamos a difuminar y vamos a reproducir información que nos va a permitir elaborar sobre ella información nueva. ¿Con qué? Con nuestra posición, con nuestros argumentos, de acuerdo al interés de nuestros lectores, que puede ser relevante. Ejemplo, encontramos un artículo sobre empoderamiento a través de las redes sociales que ha escrito otro blogger. Nosotros ese lo podemos recuperar para nuestro blog, pero agregándole las redes sociales para construir resiliencia o visión positiva de la vida. Entonces buscamos bloggers que han escrito sobre ese tema, la información la depuramos y, muy importante, la citamos. La propuesta que les traigo la propuesta no, sino que es el estilo que se usa, es justamente el hipervínculo. Vamos hablando y señalamos, como señala la autora Hidalgo Schiomer en su artículo escrito en el año 2010, ella expresó tal cosa y ahí colocamos el enlace, el hipervínculo con lo que nos permiten los blogs. Aquí hay algunos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer atractivos algunos títulos para los blogs. Por ejemplo, este es un blog que habla acerca de medicina familiar y convivencia. Entonces, ¿estás casado? Fíjense el título no, en un artículo científico de repente este título no iría. ¿Por qué? Porque no tiene los parámetros que eso, pero para este ámbito que no es despreciable para nada, porque hay bloggers muy conocidos a nivel mundial que son buscados por periódicos digitales para escribir. ¿Estás casado? Tu salud cardiovascular te lo agradecerá. Si dicen algunas investigaciones, afirman que una persona que está casada tiene mayor control de las emociones. Bueno, eso depende, pero en el artículo, el microartículo que ustedes ven allí, señala que eso, y allí se hace alusión a investigaciones que afirman lo que está en el título. También tenemos otro estilo de post, este fue escrito por una persona, y dice, ideas de negocio durante y después del COVID. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienen ideas y están en la casa y quieren escribir o quieren hacer cosas nuevas, pero no saben por dónde empezar. En esta pandemia a mí me ha tocado asesorar a muchas personas en cuanto a lo que es las ideas que tienen para hacer su negocio, para emprender nuevas vías de hacer dinero y no estar pensando tanto en todo lo que nos está viniendo con la pandemia. Estos son dos ejemplos. Hay muchos estilos que por razones de tiempo pues no voy a especificar, pero hay muchos estilos de escribir microposts, de escribir microartículos, escribir posts, ¿ok? Bueno, aquí también les dejo pues mis datos, mi correo.
Y voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay algunas preguntas, alguna idea que esté por allí en el ambiente, que me digan qué tal les pareció. Y bueno, Hilda, te escucho. De hecho, sí, sí tenemos varias preguntas. Voy a comenzar con una de Yamile, que creo que va dirigida a usted, doctora Fronaí. Dice, ¿cómo se valida la autoría del escrito en los blogs o posts, siendo que estos podrían ser el cuerpo o parte fundamental de un futuro artículo? Bueno, fíjense, es lo que les decía. El post puede tener varias tipologías. Puede ser para divulgación científica, pero también puede ser para, vamos a decirlo así, puede ser recreativo, puede ser informativo, puede ser formativo. Entonces, todo va a depender vamos a llamarle así, del destino o del tipo de artículo, microartículo que estamos escribiendo. Ahora, si es un post que nosotros lo estamos haciendo como parte de las investigaciones que venimos realizando, pues nosotros debemos validar nuestra información, hacerle un registro legal, nosotros porque al colocarlo nosotros, hacerle un Creative Commons, porque al nosotros colocarlo en la red, es importante que sepan que aquí yo no les estoy hablando de artículos científicos, son posts de divulgación, que no necesariamente tienen que ser académicas. Puede ser profesional, puede ser hablar de contabilidad, hablar de medio ambiente, de educación familiar, pero ya con un toque más personal, más jovial, más cercano. No es informal, es sencillo, conversando con el lector. Ah, importante, Hilda, disculpa. La información, ¿cómo se valida? Que no es escribir solamente ideas que me surgen de manera espontánea de la cabeza, no. Toda nuestra información, siendo académicos o investigadores, debe ir argumentada. Es importante que nosotros tengamos argumentos, porque si no nuestro blog se convierte en una diatriba total. Y yo lo he observado en bloggers que mandan a la gente al cipote porque les critican su escrito, porque hay también bloggers que son críticos de ciertos temas, de ciertas temáticas. Sí, claro. Excelente, doctora. Gracias. Esta pregunta es para la maestra Xiomer. Dice, esta es de William Marín, desde el Perú. Dice, ¿la estructura, introducción, métodos, resultados y discusión para un artículo es obligatoria? Como lo indiqué antes de continuar de seguir la presentación, esas estructuras son estándar, ¿no? O sea, son las generales, pero cada revista o cada repositorio va a tener su estructura y su normativa. La mayoría a nivel mundial utiliza esa estructura, lo que no quiere decir que una revista que esté indexada, que esté en el Web of Science, en el Latin Index, no pueda salirse de esa estructura. Siempre va a depender de la editorial, del repositorio donde vayamos a escribir. Por ejemplo, Cielo, que es se pudiese hablar que es una biblioteca virtual de colección de revistas científicas, tiene una estructura y tiene una metodología. En el Latin Index, que ahí es donde van a conseguir un índice de revistas de investigación científica técnicos y profesionales, también tiene una estructura para que esas revistas sean incluidas allí. El DOAS, que es el Directorio de Acceso Abierto a Revistas, también tiene sus estructuras. Casi todas coinciden en ese parámetro. Lo que no uno no puede digamos, agarrar fuera de sí otra revista, no la solicite así. Por ejemplo, Vireme, que es un repositorio, una revista netamente de medicina, tiene una estructura diferente, por ejemplo, a Dialnet. PubMed tiene otra que es una revista de medicina, publicaciones médicas, tiene otras características
igual que lo tiene, por ejemplo, la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la revista de Ciencias, tiene otra estructura, van variando allí. Quiero hacer un punto acá, que la profesora, la doctora Franay, conversó sobre el proceso de arbitraje. Aquí quiero hacer que el sistema de arbitraje es la recepción del manuscrito, pasa al comité editorial, pasa por una revisión a pares y el artículo puede ser aprobado o no. ¿Qué es la revisión de pares? Perdón. Es el método que utiliza la editorial para evaluar o validar la investigación. Y evaluar originalidad, calidad, metodología y todas las estructuras que ellos consideren pertinentes. Y está la revisión a ciega, revisión doble ciega y revisión abierta. La ciega es que ninguna de las partes, el comité, ni los investigadores o el investigador que presenta el artículo se conocen. El ciego, perdón, una de las partes no se conoce. En el doble ciego no se conoce ninguno de los dos. Y en abierta sí se conoce. Entonces, puede que entreguen el último proceso de la aprobación o no del artículo, puede que sea publicable sin modificaciones, o sea, aprobado totalmente, o que sea publicado con correcciones menores o correcciones mayores, o simplemente que no sea publicable. Eso es bien importante que lo sepan cuando eso es bien importante en cuanto a los artículos científicos. Y lo que les indicaba la doctora Franay es ese primer comienzo. Y ahorita uno ve mucho en Instagram, sobre todo, vemos a médicos, Sí. psicólogos, que tienen muchas cuentas. Y si ustedes se dan un paseo por esa red social, ven que tienen una en palabras muy cortas, entender un tema que a veces nosotros no podemos, no entendemos. Por ejemplo, yo tengo un familiar que él es cardiólogo y él tiene su Instagram y a veces publica procedimientos básicos que nos dan a entender a nosotros cómo se lleva ese procedimiento. Entonces, invito, por ejemplo, aquí que ya yo los conozco y son mis amigos, a Erwin, al doctor Erwin Olivares, al doctor José Miguel, que vayan haciendo esa revisión. ¿Alguna otra pregunta? Y perdón si me extendí mucho. No, al contrario, nos da más información para nosotros saber mejor cómo son los artículos. ¿Sí, doctora? Hilda, ¿Sí? Sí, quería darles una recomendación a todos los investigadores que están acá, sobre todo aquellos que son de la medicina, que por la inmediatez en la que realizamos las actividades diarias se nos olvida muchas veces registrar. Y cuando nosotros estamos en un proceso de trabajo, investigación, es decir, investigamos en la acción que estamos desarrollando laboral, es importante ir haciendo registros. Por ejemplo, hace poco estaba asesorando a un traumatólogo que durante un año estuvo revisando en un hospital de clínicas, un hospital en Caracas, donde él, por ejemplo, se daba cuenta que los pacientes de la tercera edad que iban con el fémur partido, cuando pasaba mucho tiempo y no los operaban, los pacientes fallecían. Pero si antes de los 6 meses podían operarlos, sí podían recuperarse. Y él se ocupó, cuando vio 2 pacientes que fallecieron, él se ocupó claro, siguiendo unos protocolos, una medicación, unos ejercicios, se ocupó de resguardar toda esa información. Bueno, hace poco eso lo convirtió en su trabajo de grado, para la especialización de ortopedia, de traumatología. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? A médicos, a docentes que estén acá, hacer registros fotográficos, escribir notas de campo, porque esos insumos, aparte de aplicar instrumentos,
para tomar una información, para hacer un artículo de investigación, son los necesarios para no escribir solamente especulaciones sobre el tema, ¿no? No, porque yo hablo, a menos que nos dediquemos a hacer netamente una revisión de literatura y hagamos una hermeneusis, hagamos un análisis de contenido de cada uno de los artículos, ya ese es elección del investigador. Ok, qué interesante. Yo me quedé wow. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Respecto a los microartículos, creo que va un poquito relacionado con la anécdota que acaba de contar, doctora. ¿Debemos citar como si fuera un artículo científico? No, les decía, sí lo pueden hacer. Ustedes pueden, si quieren tomar como estilo, hacerlo como si fuese un artículo científico, bien. Pero también pueden hacerlo con la cita, con hipervínculos en el texto directamente. Okay. Por ejemplo, como les decía, vamos a hablar sobre teletrabajo. Bueno, el autor, la autora Satarain en 2020 hacen la cita tal cual y colocan al final las referencias consultadas. Pero también, en su artículo, Hilda Satarain en el 2020 en la revista tal, ¿ve? Y hacen el respectivo hipervínculo. Hay muchas formas de hacerlo. Es importante argumentar, que no se vea que estamos robando ideas o que estamos, porque ser curador de contenido dentro de la función de lo que es el trabajo como escritor de un post, también puede tener algo de que, bueno, me robo las ideas y nadie sabe porque, bueno, como está de moda el curar contenido, no. La curación de contenido, bueno, Hilda nos puede también dar fiel, nos puede decir si es o no es así, recuperar lo que otros han escrito, depurarlo para darle otro, es decir, otro matiz, porque mi matiz, a pesar de que yo puedo trabajar en equipo con Xiomar, no es igual al estilo de escribir de Xiomar, ni es igual a cómo escribe Hilda, o cómo escribe el profesor Cachola, o cómo escribe Vivian, o Scarlett, o Yamilena. Cada uno tiene un estilo y tiene un sector a quien quiere impactar con su escrito. Claro, por supuesto. Y ahorita que estamos viendo lo de los microartículos y los artículos científicos, ¿hay un límite de palabras para la redacción de los artículos científicos? Xiomar, adelante usted. Sí, a diferencia de los microartículos, cada editorial o cada publicación periódica tiene sus normativas, ¿no? Hay un máximo de 2.500 palabras, hay unos que, por ejemplo, en los casos médicos son 2.000 palabras, y entonces cada revista te va a dar una pauta, ¿no? Sobre el límite, ¿no? Sin embargo, no es una limitante. ¿En qué sentido? Cuando empiecen a escribir, escriban. No se preocupen si me voy a pasar de las 2.000, de las 3.000 palabras, no, escriban. Porque muchas veces cuando otra persona, ojo, todo esto antes de enviarlo, ya como definitivo a las revistas. Cuando otra persona lo revisa, puede decir, mira, coloca esto, elimina esto, sube esto, o sea, le dan otra connotación, sentido, siempre, por supuesto, respetando al autor, eso es totalmente válido. Pero el límite como tal lo va a establecer cada publicación, pero casi siempre es un estándar de 2.500 palabras. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta también de Yamile. En estos momentos de cambio, ¿podría utilizarse un blog interactivo como instrumento para recabar información sobre determinado objeto de estudio o no sería recomendable? Sí se puede hacer. Siempre les digo a las personas con las que comparto algo de lo que uno sabe o no sabe, o algo de lo que uno ignora y puede ayudar entre varios a comprender la temática, es que hablando nos comprendemos. Si nosotros vamos a hacer un blog para recabar información sobre determinado objeto de estudio, vamos a decirlo.
Hola, ¿cómo están? Soy Franaída Silva, investigadora de la Universidad Nacional Abierta, y aquí les presento mi blog. Mi blog se llama Conociendo qué pienso del COVID. O bueno, vamos a cambiar el tema del COVID, vamos a saber qué opino acerca de la vacuna contra el COVID. Vamos a ver qué opina acerca de la actitud que han tomado las personas con el COVID. Así que me gustaría me dejaran sus impresiones acá en mi blog. Le voy a dejar acceso abierto. Entonces la gente escribe allí y ustedes van tomando los insumos. Les agradezco la mayor objetividad posible. Pueden presentarse con un video donde le dicen a la gente qué es lo que ustedes quieren hacer para recabar información. Pero entonces hay un arma de doble filo allí también, y con el que tenemos que lidiar como investigadores. Y es que las personas lo tomen como a juego, las personas digan, ay, bueno, sí, algo contra el COVID, bueno, no me vacuno, no vivo, de repente puede prestarse para ciertas burlas. Lo mejor es focalizarlo. ¿Cómo le llamo focalizado? Tener una lista de contactos, y en esa lista de contactos abrir el blog e ir focalizado hacia un grupo, supongamos 100, 200 personas, pero ir focalizado. Claro, perfecto. Bueno, tenemos también muchos comentarios. Excelente contenido sin desperdicio. ¿Cuándo un taller? Bueno, es una cuestión de irlo planificando. Les recuerdo y les comento, la doctora Franaída Silva ha dejado en el chat diversos sitios web que ustedes pueden checar para investigaciones. Todo excelente. Vamos a compartir las presentaciones y la grabación. Sí se van a compartir en un tiempo futuro. Nada más, ahora sí que denos oportunidad para nosotros poder organizar esta grabación bien y que ustedes la reciban. Muchísimas gracias por el espacio y una última pregunta. Bueno, aparte de les recomendamos que vayan al blog de la doctora Frana, que es hidips.wordpress.com. Ahí ustedes pueden ver, ahorita que estábamos hablando de los diferentes estilos de escritura, para que ustedes puedan ver el de la doctora Franaid. Bueno, por mi parte, nosotros tenemos un repositorio que es relace.org. Pueden ir checando nuestras distintas convocatorias. Nosotros diseminamos también artículos de índole científico. También estamos en redes sociales. Y para despedirnos, y esta es para nuestros panelistas, ¿cuándo siento que estoy listo para escribir? Okay. Bueno, voy a comenzar yo. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Va, maestra. Yo creo que es una pregunta un poco difícil. Yo cuando escribí pensé que lo estaba haciendo malísimo porque no sabía. Yo decía, ¿qué es esto? No sé qué estoy haciendo. Estoy llenando simple cajas. No. Entonces, bueno, nunca hay como un punto de partida para decir, bueno, ya me sé toda la teoría, me voy a sentar y voy a escribir y voy a ser el mejor escritor. No, o sea, no. Lamento la crueldad, pero esa píldora no existe, no es así. Porque acá en Venezuela empezamos a escribir o a investigar cuando ya vamos a hacer la tesis o cuando vamos a hacer el informe de pasantía o el de servicio comunitario, o en el caso del médico, la PS, ay, ¿cómo escribo? ¿Cómo llego esto? No, o sea, esos son nuestros primeros pasos. No sabemos si estamos, si lo vamos a hacer bien o no, pero lo vamos a hacer. Y entonces eso es lo importante, que comencemos a escribir y que otros nos lean y nos corrijan. Eso es bien importante. Por eso siempre hablo del acompañamiento, y aquí voy a agregar otra cosa, que es grupos interdisciplinarios. Aunque yo vaya a escribir yo sola, o sea, por ejemplo, yo voy a hablar sobre los objetos de aprendizaje, yo me voy a pasar mi artículo a la doctora
doctora Franaí, y ella, como es mi amiga, ella me va a hablar con toda la sinceridad del mundo y me va a decir, mira, Xiomara, yo te quiero mucho, sí, como no, tú eres muy bonita, pero esto no sirve. Por ejemplo, o me va a decir, mira, Xiomara, chévere, yo considero que aquí puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pues eso es bien importante, porque no hay un día que yo diga, me levanté, o sea, yo llegué aquí, yo soy la más bonita y escribí y salió bien. No, no hay un punto de partida, simplemente comencemos a escribir y no tengamos miedo a equivocarnos, no importa, de eso aprendemos. O sea, aquí decíamos, dañe para que aprenda. Entonces, bueno, escriba y que otros lo lean y usted va puliéndose. O sea, uno no llega a este punto sin no darse tropiezos en el camino. Entonces, por lo tanto, no hay una ABC de que esto primero, esto segundo, esto tercero. Esa es mi recomendación. Todos somos yo. Ok, gracias, doctor Cachola. Pero es eso. En realidad, y nada, nos equivocamos y vamos aprendiendo. Sí, parte de lo que, fíjense que nosotros les traemos acá hoy no la receta última, sino nuestras experiencias. Por ejemplo, a mí me ocurrió que cuando yo creía que me sentía preparada para escribir, envié para una revista ecuatoriana un artículo que yo dije, está bellísimo. Ese es el artículo mejor que yo he escrito. Y lo envié y vi el número de la revista, nunca me respondieron, y mi artículo no estaba allí. Y cuando yo pregunté en la revista, muy humildemente, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nosotros no estamos obligados a dar respuesta a los autores. O sea, ellos no están obligados a darnos respuesta, ni siquiera usted no, ni hay revisión ni nada. Entonces, es muy importante lo que tocaba Xiomara, que lo decía y lo exteriorizaba de la humildad, porque nosotros no tenemos la última palabra. Sabemos que estamos preparados para escribir cuando no tenemos miedo a que otros nos revisen, cuando no tenemos miedo incluso a atrevernos. Nosotros debemos atrevernos porque que otro lo haga por nosotros puede ser, pero no lo vamos a vivir, no lo vamos a sentir. Y nadie nos quita lo bailado, nadie nos quita a nosotros, que aunque sea un artículo que tenga defectos y que otro lo pueda ver, ese artículo es su primer artículo científico y está en una revista que tiene intersecciones importantes y por algo pasó por allí. Entonces, sabemos que estamos preparados para escribir cuando no tenemos temor a que otros vean nuestro trabajo, a que otros nos apoyen en esa interacción de lo que es el escribir. Hilda, disculpa, antes de irnos, los que deseen pueden prender la cámara para la foto, que quede también en enviársela. Sí, que en enviársela a Stephanie también, pues. Entonces, los que gusten pueden prender la cámara, qué chévere. Hola, Cindy. Hola, Yamilé. Hola, profe Canchola. Hola, Jorge. Hola. Disculpen que los tutee. No hay problema. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Scarlett. Otro Jorge. Cindy. Pero todos son muy guapos y todos con las cámaras apagadas. Es que no queríamos opacarlos, por eso no queríamos opacarlas. Bueno, pero como que la foto, o sea, la va a dejar allí y no va a abrir la cámara. Bueno, yo les puedo decir que Carlos, José Miguel y Erwin son muy guapos, los conozco a los tres. De hecho, aquí tengo un mensaje de Aristides González que dice, hola, no tengo Entonces, cámara. bueno, tomemos Nos falta gente. Bueno, no importa. Pero la foto quedó chévere. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no la hay. De hecho, muchos agradecimientos. Les agradecemos muchísimo a todos que han estado aquí con nosotros, sus dudas, sus comentarios. La presentación se les va a hacer llegar próximamente, igual que esta grabación.
Y decimos muchísimas gracias y pues bueno, a nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, que hoy tuvimos el honor de apoyar a estas panelistas maravillosas con toda la experiencia. Yo que las he visto escribir, yo que he visto los artículos de divulgación que hacen, la verdad no pudimos haber tenido mejores panelistas. Y también obviamente agradecer la cooperación que han hecho para esta causa. Sí, de hecho vamos a hacer una fiesta, maestro, que se lo prometemos. Muchísimas gracias. También respetamos su tiempo, así que nos despedimos. Si se organiza algún otro taller, ya sea por parte de la doctora Ciudad Silva o de la maestra Xiomer, se les hará llegar la información. Y sí, todo esto es por Stephanie, que esperemos que se recupere muy pronto. Muchísimas gracias. Amén. Y los esperamos en el próximo taller. Hasta luego. Chao. Chao.